En esta época histórica para poder hacer periodismo, tenemos el agrado de poder tener en comunicación del otro lado al ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf. Carlos, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda, bienvenido a La Vuelta, es un agrado siempre poder hablar con usted. Lo mismo para mí, muy buenas tardes. Carlos, vos dijiste algo que me gustó mucho. ¿Por qué Milei tiene que esconder la motosierra y tiene que sacar un instrumento quirúrgico? Porque desmontar lo malo del Estado, desmontar aquello que motiva este voto tan plebiscitario hacia la alianza entre el equipo de Milei y el equipo de Bullrich, tiene que tener en cuenta que no todo lo que se quiere cortar es malo, Claro. que se necesita un Estado. Entonces, este Estado todos sabemos que tiene tumores, grasa sobrante en diversos lugares. Y bueno, eso hay que extirparlo, Sí. para que existan los fondos necesarios para hacer lo que hay que hacer. Pero hay que tener cuidado cuando uno extirpa este tumor, no lastimar el tejido sano. En Sí. cada una de las instituciones que se está discutiendo del Estado, de la Administración Central, de la administración descentralizada, existen cosas buenas y cosas malas. Entonces, individualizar esto no es una tarea de un talador, es la tarea de un cirujano. Justamente dentro de esta premisa en la cual hay que ajustar, evidentemente hay que hacer recortes, pero con prudencia, la relevancia también la van a tener quienes integren los ministerios y por sobre todo también el Congreso me parece que va a jugar un rol fundamental. El Congreso va a jugar un rol en que se trate de temas que tienen incumbencia parlamentaria. Por ejemplo, Sí. no es posible que Milei consiga de ninguna manera privatizar YPF, ni que consiga privatizar Aerolíneas Argentinas, para dar dos ejemplos. No va a tener en sus 4 años de gobierno número Sí. para lograr eso en el Parlamento, porque cuando le han hecho estos reportajes post-elección, y él empezó a mostrar algunos detalles, Sí. en una parte determinada dijo, bueno, si no me dejan hacer algunas cosas, en el 2025 volveré a ser plebiscitado para poder hacerla, es decir, volveré a tener una oportunidad de llenarme de diputados y senadores. Bueno, esto tampoco es así, porque seguramente haciendo una gran elección dentro de 2 años podría tener muchos más diputados, pero no va a tener muchos más senadores, porque además el Senado se renueve por tercios. Claro. Y en la Cámara de Diputados, como se renueva por mitades, podés avanzar, pero no totalizar. Entonces, todo lo que vos quieras cambiar en forma legislativa, tenés que tener la capacidad de convencer a las fuerzas políticas opositoras de que eso es bueno para la Argentina. Y yo no me imagino a los radicales o a los peronistas votando ninguna de las dos cosas. Es interesante esta reflexión, creo que no había escuchado de otra persona con la experiencia y formada como usted que diga que no va a poder privatizar YPF, que hasta donde yo tengo entendido es una empresa que hoy en día no es deficitaria, ¿verdad? Mira, yo no conozco el detalle, no me gusta hablar de lo que no conozco. Tengo absolutamente claro que una empresa mixta de las características de YPF, que puede abarcar petróleo, gas y litio, Sí. con una buena conducción y una buena planificación, una buena relación con el sector privado energético, puede hacer maravillas para la Argentina. Totalmente. Y entonces, como no va a poder privatizar, lo que va a tener que hacer es hacerla más eficiente, es hacerla más competitiva, es lograr que se exploten nuestros hidrocarburos, inclusive los offshore, que esta administración ha conseguido descubrir, que se haga un sistema de gasoductos y de plantas de gas licuado, que se haga una explotación racional del litio, que no se lo sigan llevando en panes, sino que se elabore acá baterías de litio y se hagan acuerdos para que se fabriquen autos eléctricos defendiendo la industria automotriz que la Argentina tiene y que desarrolló. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden mejorar en cada uno de los campos
Y Milei tiene bastante para recortar en la administración central, porque uno de los problemas graves que tiene la Argentina, profundamente grave, es que este es un país federal en la Constitución y unitario en la conducción del dinero. Totalmente. Es decir, el gobierno central se queda con todo y fundamentalmente se queda con las riquezas de 3 provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, a las que les devuelve solamente la mitad de lo que producen respecto al PBI en materia de coparticipación. Carlos, vos dijiste algo muy interesante, que vos no crees que el radicalismo ni el peronismo voten leyes que podrían llegar a hacer fines a lo que está proponiendo Milei. Hace un ratito se llevó a cabo en la Casa de Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, una reunión con 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y entre uno de ellos estaba Gerardo Morales. ¿Vos creés que Gerardo Morales hoy en día es el conductor de la Unión Cívica Radical y que puede llegar a generar ese apoyo político a la Libertad Avanza, o estamos hablando de una figura un poco también desarraigada de su estructura? No, yo creo que Gerardo Morales va a ser reemplazado en el próximo Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Está terminando su mandato, tiene problemas de salud y hay alternativas más jóvenes que están buscando ese espacio, y en ninguno de esos casos yo veo, digamos, un seguidismo a lo que el gobierno haga. Lo que veo es que van a analizar medida por medida y se van a pronunciar. Yo siempre recuerdo que no podríamos haber hecho en nuestro gobierno con Carlos Menem la ley de convertibilidad sin la colaboración de la Unión Cívica Radical, es decir, de Eduardo Angelos, ya que Alfonsín había dado un paso a costado después de su gobierno. Angelos había perdido las elecciones, pero tuvo gestos de grandeza como facilitarnos el quórum. Entonces, a mí me parece que hay cosas que la oposición puede hacer, pero la puede hacer en la medida que esté convencida que el camino que va a seguir el nuevo gobierno es un camino que favorece a la Argentina y que es consecuente con las ideas que esas personas tienen, porque no representan a otras fuerzas políticas por un capricho, la representan porque piensan distinto. Totalmente. Carlos, buenas tardes. Lautaro Lugones lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted habló de que si se pierde la libertad de prensa, se pierde todo lo demás. El presidente electo siempre se refirió a gran parte del periodismo de periodistas ensobrados, aunque ayer confirmó que no eliminará lo que es la pauta oficial a medios privados que informen desinteresadamente y con objetividad. Teniendo en cuenta el contexto de los anuncios que hubo de privatización de medios públicos como Radio Nacional, la TV Pública, Telam, entre otros, ¿qué actitud crees que debería tener Javier Milei con el periodismo de aquí en adelante? Yo siempre he tenido la convicción que cuando uno se expone a la función pública, lo primero que tiene que estar dispuesto es aceptar las críticas del periodismo y además bancarse cuando a uno lo critican, porque si no, el sistema no funciona. Yo siempre tuve mucha paciencia, todos saben todas las veces que he discutido, pero lo he discutido desde mis convicciones y he escuchado las convicciones de los demás. Yo goberné en la provincia de Buenos Aires con ambas cámaras en manos de la alianza, del acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO, y nunca tuve un problema que pudiera afectar la relación entre el periodismo y el gobernador, lo mismo como vicepresidente o antes como ministro del Interior. Yo lo que creo es que el gobierno de Milei tiene que respetar la libertad de prensa. Yo siempre he discrepado con el manejo de la pauta. Creo que la pauta tiene que ir a los medios en proporción a su capacidad de venta, como si fuera la actividad privada. No si es más objetivo o no, porque más objetivo o no es una decisión subjetiva del que lo mira desde el Estado. Claro, totalmente. Entonces, yo no creo que haya que replicar lo que está mal, creo que hay que modificarlo en la forma más transparente posible. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Yo estoy escribiendo, acabo de terminar una columna para el diario Clarín, donde explico que Milei tiene que intentar hacer las reformas que puede hacer y no obcecarse con las que no puede,
porque él va a tener el gobierno, lo van a dejar gobernar, pero no va a tener todo el poder, porque esto es una democracia que tiene un sistema de 3 poderes: el Parlamento, del que recién hablamos, y el Poder Judicial, que es un poder de control. En consecuencia, me parece que hay mucho para hacer sin necesidad de entrar en debate sobre cosas que no se van a poder hacer. Yo creo que en la administración central hay temas muy importantes de gasto que se pueden recortar sin afectar a la gente humilde, a los trabajadores. Carlos, ¿qué pensás del peronismo en la actualidad? He podido hablar con algunos analistas y lo que he podido, hay una hipótesis que me pareció muy interesante, que es que la interna en Juntos por el Cambio y la pérdida de ellos lo que ocasionó fue una interna del peronismo. Un peronismo más a la derecha, cercano a Milei, y un peronismo más de centro izquierda, más cercano a lo que es la Cámpora o Massa. Bueno, Massa yo no lo ubicaría junto a la Cámpora. Massa es Massa. Es un personaje distinto, sí, que no se va a ir a su casa a dedicarse a cuidar a sus nietos. Va a ser política. Tampoco me imagino que vaya el gobernador de la provincia de Buenos Aires a no asumir un rol político significativo. Kicillof es el ganador del espacio oficialista. Sí. Y yo miro otra figura del peronismo que creo que tiene un rol importante si él lo decide hacer, que es Juan Schiaretti. Sí. Schiaretti es muy mirado por todos los peronistas ortodoxos y en sus 2 debates presidenciales consiguió tanto prestigio que lo votaron el doble de lo que habían votado antes. Sí, es verdad. Él es un poco el representante de la voz del interior de la Argentina. Obviamente Córdoba, después de la estructura metropolitana, es la segunda estructura más helada en el interior profundo. Yo he vivido años en el interior argentino y sé cómo piensan la gente del interior. Y por eso, después del debate entre Massa y Milei, yo discrepé con todo el periodismo. Dije, ustedes se equivocan, el debate lo perdió Sergio Massa. Lo perdió Sergio Massa porque era el porteño canchero acorralando a un tipo que quería explicar algo. Y esto en el interior, en el norte argentino, en el sur argentino, en el medio de nuestra patria, piensan distinto a como se piensa en la metrópoli. Vamos a ver quién encabeza ese fenómeno. Va a haber una liga de gobernadores peronistas, Sí. una liga de gobernadores radicales, que se juntarán o no con los de Juntos por el Cambio. Se va a plantear un nuevo panorama político que se va a ir desenvolviendo en los próximos 4 años. El gobierno de Milei es un gobierno de transición, un gobierno que va a ser medido por sus resultados. La Argentina está muy, muy dolorida. Hay 2 temas graves que afectan a los argentinos y que dieron este resultado electoral, que es economía e inseguridad. Y sobre esto va a tener que apuntar el gobierno que viene o va a tener el mismo descrédito del que se va. Por supuesto le van a tener una cierta paciencia, porque después de 4 años de Alberto Fernández, tener un presidente es una novedad increíble. Totalmente. Sí. Vos sabés que veo ahí una tensión importante, pero te he escuchado también en otras entrevistas y también coincido de que la figura de Schiaretti ha estado en crecimiento durante toda la campaña, pero a mí lo que me llamó la atención es por qué el presidente del peronismo de Córdoba, Yarlora, se pronunció a favor de Massa y por qué Schiaretti se pronunció en contra, y ahora gente del espacio de Schiaretti como el Topo Rodríguez se van, o Graciela Camaño, se van del interbloque federal porque denuncian, entre comillas, un pacto entre Schiaretti y Randazzo y Javier Milei. ¿Eso le podría dar la posibilidad de liderar la oposición a Schiaretti? No, yo no digo liderar la oposición, digo que es una figura interesante para conformar aquel espacio que en su momento intentaron, no sé si ustedes se acuerdan, Schiaretti, Lavagna, Massa, Pichetto, claro, todo eso que estalló el día que Massa corrió presuroso a
volver a abrazarse con Cristina Kirchner. Sí. Pero hay un espacio ahí que tendrá mucho que ver también en cómo funcione. Yo Consenso al Topo y a federal la era en ese Negra, momento, me parece, ¿no? claro, yo al Topo y a la Negra los conozco muy bien, son gente muy peronista, obviamente no van a acompañar algunas ideas. Así que es natural. Ayer chateé justamente con el Topo sobre esto. Cada uno va a ir eligiendo dónde quiere estar de conformidad a cómo procede el gobierno. Todo está, como se diría cuando uno juega las cartas, para barajar y dar de vuelta. Lo que está claro es que esto está arriba de una sociedad que no tolera manoseos. Totalmente. La sociedad argentina está mucho más llagada que la de 1989 con la hiper de Alfonsín o la del 2001 con el final de la Rúa. Nuestra mecha es corta. Totalmente. Entonces, se le va a pedir a todos responsabilidad, y por eso a mí me parece muy importante que dejen de discutir lo que no se va a poder hacer. ¿Para qué discutir? Doy esos dos casos que dije al comienzo. Sí. Aerolíneas o YPF, si en ninguno de los dos casos la ley va a salir. Entonces, mejor que se dediquen a lo que se puede hacer. Totalmente. Y vos sabés que leí una editorial muy interesante de Ignacio Zuleta que decía que también gran parte del voto de Juntos por el Cambio va a ser como un voto analítico en el cual le van a dar un espacio de 2 años de evaluación como para seguir consensuando o discrepar con las políticas de Milei. Que también a mí me da la sensación de que Milei en estos 2 años se juega una carta fuerte por las legislativas y porque también si llega a ser presidente electo Donald Trump en Estados Unidos en el 2025 también podría ser una alianza interesante entre ellos. No, eso no hay duda. No hay duda que Milei es parte de la nueva derecha, donde está digamos, como figura importante Donald Trump y Bolsonaro. Sí. Esto está claro. Ahora, primero hay que ver cómo se transita hasta que Trump asuma. Porque estamos hablando de más de un año. Totalmente. Entonces, hay que ir viendo. Yo creo que los primeros atisbos de Milei tienden a creer que puede ser acompañado por todos los que lo votaron. Y yo creo que lo van a acompañar fielmente el 30% que lo acompañó en las PASO y en la primera vuelta. El resto es un voto contra Massa y contra el gobierno tapándose la nariz, o a favor de la posición de Patricia Bullrich. Pero no es voto propio de Milei. ¿Por qué crees que Patricia no quiso agarrar el Ministerio de Justicia? No sé, no tengo la más mínima idea. No sé si se lo ofrecieron o no, desconozco. Lo que estoy hablando de hechos. Sí, Lo demás son rumores, porque si no me voy a poner a discutir cada uno de las idas y vueltas de la constitución de un gabinete, sabiendo, como sé, lo difícil que es armar un gabinete cuando vos tenés un periodo de tiempo breve entre la elección y la asunción del poder. Totalmente. La tarea de armar el gabinete y los equipos que acompañan a los ministros es una de las tareas más difíciles de un presidente, porque vos tenés que encontrar 3.000 personas en las que puedas creer que no van a ser deshonestos y que van a acompañar tus políticas. Y esto es siempre difícil, y mucho más si vos sos una estructura nueva. Totalmente. Porque cuando vos sos el campeón, aparecen los amigos del campeón. Ahora, los amigos del campeón primero aparecen porque sos campeón y luego te dejan en la estacada en cuanto te hicieron 2 goles. Sí, es que por eso a mí me llama mucho la atención los acercamientos como por ejemplo el de Gerardo Morales, que hasta hace 48, 72 horas para Milei, para él era el diablo, y ahora le está brindando apoyo. O sea, eso también me imagino que dificulta los vínculos de confianza. Yo creo que nadie deja de ser lo que es, aunque diga lo contrario. Muy interesante. Carlos, como siempre, es un placer enorme poder hablar con usted. Le agradecemos mucho y bueno, esperemos contar con usted nuevamente en algún futuro. Cómo no, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Estábamos en comunicación con el ex vicepresidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, hablando